Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. Así que operarse. Y buenos saludos del pastor allí en 33. Tuvimos anoche un buen tiempo. Había un tiempo de graduación allí de un matrimonio. Y bueno, pudimos estar allí con el pastor Ovidio. Viajamos y llegamos en la madrugada, a eso de 3:30. Veníamos allí, llegamos gracias a Dios y pudimos tener un buen tiempo también. Entiendo que las damas pasaron bien porque yo estaba allá, pero Verónica me dijo lo que habían hecho, que había pasado, así que creo que no pasaron mal, ¿no? Al menos la parte material creo que no pasaron mal. No sé la parte espiritual porque no me lo comentó Berito. Me comentó la parte material, lo que habían comido, ¿sí? Pero creo que pasaron un buen tiempo, ¿sí? Bien, estemos recordando a algunos hermanos enfermos, ¿sí? Carmelo no anda muy bien, por eso no está con nosotros, ¿sí? Así que recordamos a nuestro hermano Carmelo. También saludos de nuestra hermana Elsa, ¿sí? Y el pastor Ariel. Recordemos la salud del pastor Ariel. Lo han dado muy bien en estos días, así que Elsa manda saludos y obviamente agradece las oraciones, y el resto de los hermanos, ¿sí? Estemos recordando los unos a los otros. Bien, vamos a abrir en el libro de Nehemías, capítulo 11. Voy a poner los lentes, porque ayer no llevé los lentes y estuve bastante complicado para leer. Pero bien, Nehemías capítulo 11. A veces uno no asume, como decía Rogelio hoy, ¿no? Que los dolores, y dicen que son los años, ¿no? Y uno no asume que ya tiene más años y necesita ciertas cosas para poder ver. Pero bien, dice Nehemías capítulo 11, y quiero leer los primeros versículos. Dice 11:1. Y habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para atraer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Vamos a orar. Dios, gracias porque podemos estar en esta tarde juntos, en esta mañana, en esta tarde, por haber podido también reunirnos en la mañana, y pensamos, Dios, qué privilegio tenemos de poder abrir las puertas para reunirnos, para congregarnos, y gracias por este privilegio, Señor. Y ahora, Dios, rogamos para que tú obres y hables a nuestro corazón con tu palabra, Señor. Que, como dice ese corito, tengamos la disposición de nuestro corazón de que hables con nosotros ahora, y sigamos así conociendo, aprendiendo tu palabra y conociéndote más y más a ti como nuestro Padre y nuestro Dios. Oh Dios, oramos a ti, pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bien, justamente en estos días, sí, estaba allí en 33, cumplía la iglesia 62 años. 62 años. Y bueno, el pastor Rubito recordaba, bueno, allí a 2 de aquellos que comenzaron la obra, como fueron Elido Figuerón, aquellos que conocen a Chelo, mejor conocido, y también al pastor Coralino Gómez, bueno, que fueron los que comenzaron la obra allí en aquel lugar. Y la semana pasada mencionábamos un poco de aquellos hombres que llevaron adelante la iglesia o la verdad del Evangelio a través de los siglos. Lo que llamamos nosotros, bueno, historia de la iglesia. Y podemos recordar y mirar a través desde bueno, la venida de Cristo, su muerte, su resurrección en adelante, bueno, la historia de la iglesia. Y podemos ver que a través de todos estos años, ya 2017 años, Dios usó a diferentes personas en diferentes momentos y circunstancias para hacer de ello lo que Dios está haciendo en el mundo de hoy. Y generalmente cuando hablamos de historia, en este caso de historia de la iglesia,
Y ayer justamente Rubito mencionaba al pastor Coralino y al pastor Chelo. Recordamos a algunos de los personajes o de las personas que dieron el puntapié inicial, en este caso para que allí la iglesia del 33 fuera adelante. Y podemos recordar tal vez o pensar, bueno, algunos de los hombres que Dios utilizó para guardar la verdad a través de la historia. Y yo le voy a mencionar algunos: Justino, Tertuliano, nombres que hoy no sé si le pondríamos a nuestros hijos, ¿no? Ireneo, Atanasio. ¿Algún otro recuerdan? Josefo fue un historiador. Sí, pero más como historiador. ¿Sí? Agustín. ¿Otro? Lutero. Calvino. ¿Algún otro? Juan Hus. Wesley, más contemporáneo, más aquí, ¿no? Pero tenemos una cantidad de nombres. Pero a veces recordamos la Reforma, que se cumple en este año 500 años, ¿y a quién recordamos? Lutero. Pero hubo otros antes que estuvieron que Lutero y que Calvino, que hicieron mucho para guardar la verdad. Anoté uno especialmente aquí que tenía. Arnoldo. No este. Otro Arnoldo. Pero varios nombres, ¿no? Varios hombres que Dios utilizó a través de los tiempos, ¿verdad? Y que podemos ver que, sin duda, que cada uno de estos hombres en su momento hicieron posible o fueron poniendo el cimiento para que la iglesia fuera creciendo a través de los años. Ahora bien, traigámonos a nuestros días hoy. ¿Cómo estamos de nuestra memoria para recordar a algunos de los hermanos que hicieron posible la iglesia aquí? Los más jóvenes, para... A ver, ¿a quién recuerda, Susana? Pepita. Parece la número 1, Pepita. Pepita. ¿Qué otra? Coquita. Por Coca no la vamos a conocer. Coquita. Todos nos recordamos por Coquita. Yo fui a la española y pregunté por Coquita y Coquita no sabían quién era, obviamente. ¿No? Los hermanos Brea. Bien. ¿Algún otro? Hay unos cuantos más que nos vamos olvidando, ¿no? Sí, gracias a Dios los tenemos con nosotros. Claro. Bien, ¿quién más? No creo que fue los que fundaron. Ernestina, ahí va. Estaba pensando en Ernestina, la mamá de Mirta. ¿No? Walter Silva, Samuel López. ¿Sabían ustedes? ¿No? Abel Duarte, José Luis Rossi, fueron partes de la historia de la iglesia. Y otro que yo me debo olvidar, ¿no? Pero Chelo, pero más bien trabajó Samuel, más que Chelo. Visitaba, pero más bien era Samuel. Y podemos mirar atrás y ver la historia de aquellos hermanos que por la gracia de Dios, Dios utilizó, y algo que es real, ellos son parte de la historia de la iglesia, son parte. Y cada uno de nosotros somos parte de la historia de la iglesia de Cristo. Y podemos decir, bueno, tal vez de alguno de ellos nos hemos olvidado, ciertamente, ¿no? Pero sin duda que nuestro Dios no se olvida de ninguno de aquellos fieles hijos de Él que llevaron adelante y corrieron la carrera con gozo en fidelidad a Dios. Y bien, aquí en Nehemías capítulo 11 encontramos un capítulo lleno de nombres, algunos difíciles de pronunciar, la mayoría de ellos desconocidos, y sentimos tal vez la tentación de pasar por alto estos nombres, ¿no? Pero saben, estos nombres representan a muchos otros que ni siquiera son mencionados
pero también participaron en este proceso en este caso, de la reconstrucción de allí, de Jerusalén. Y bien, esta parte del libro nos presenta la historia de estos hombres. Y bien, lo primero que queremos ver es, ¿sí? Aquí es la historia de quienes pasaron allí a vivir en las ciudades principales allí en Jerusalén. Y por causa de la condición en la cual se encontraba la ciudad, la mayoría del pueblo, de los que habían venido de la cautividad, estaban allí, fuera de la ciudad, fuera de los muros de lo que era Jerusalén. Y anteriormente, vamos conmigo a Nehemías capítulo 7, versículo 4. Nehemías capítulo 7, versículo 4. Ya Nehemías había descrito esta situación. Y en el versículo 4 dice: porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Y podemos ver que hasta este punto había sido difícil motivar allí para que la gente se trasladase hacia Jerusalén. Y podemos pensar algunas razones. Podemos decir, en primer lugar, la ruina en la cual se encontraba lo que había sido la ciudad, los escombros que había por todos lados, hacían difícil ir y habitar aquel lugar. Y tal vez en alguna oportunidad hemos visto alguna casa que está totalmente destruida y abandonada, y tal vez pensar en habitar ese lugar, dice, mejor no lo hago. Y pensaba hace unos cuantos años, no sé si recuerdan, sí, el presidente Valle lo recuerda, ¿sí? Había una propuesta de invertir para reconstruir el hospital de clínicas. Capaz que alguno lo recuerda, ¿no? Y no sé si lo que este hombre dijo es que todo lo que había que invertir en ese lugar era mejor ubicar y hacer algo nuevo, que por los gastos que eso involucraba, ¿sí? El arreglar era más económico edificar algo de cero nuevo. Y no sé si era así o no, pero pensemos en algunos casos. Pero el tiempo había pasado, habían sido cientos de años que aquel lugar estaba allí deshabitado. Y tal vez para aquella gente que había venido, tal vez mirar aquello, decían, esto es imposible, mejor habitamos alrededor de la ciudad. Tal vez, como dice Proverbios capítulo 24, miremos Proverbios 24, versículo 30. Allí Salomón dice, 24:30, dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Y aquí el Salomón, como decía, pone este ejemplo de pasar junto allí a la casa del hombre perezoso, al campo, todo eso destruido, las hierbas creciendo, arañas, animales tal vez que no tendrían que estar en ese lugar. Y dice, vi, lo tomé, lo consideré, lo puse en mi corazón. Obviamente, tomó consejo. Y tal vez debemos mirar, como hemos comenzado en el estudio, al muro de nuestra vida y ver cómo está. Si han crecido cosas que no debían crecer, cosas que debían ser cortadas, y hemos dejado crecer y nos hemos desanimado por ir adelante en la carrera. Aún pensaba un poquito cuando el pueblo luego vuelve y comienzan a reconstruir allí el templo, y dice que cuando estaba reconstruido el pueblo comenzó a llorar, y lloraba porque se acordaba la esplendidez del primer templo, y en comparación con lo que ellos habían hecho, obviamente no había comparación.
Y melancólicos recordaban aquello, pero dejaban eso hacía que no disfrutaban lo que tenían ahora. Y tal vez también nosotros podemos mirar melancólicamente hacia lo que era, a lo que fue, a lo que éramos, y pensar, bueno, esto, aquello, lo otro, y no nos damos por disfrutar lo que Dios puede seguir haciendo en nuestras vidas, y a veces tal vez nos desanimamos por no seguir reconstruyendo. Y nos quedamos con lo que era, y no con lo que podemos llegar a ser por la gracia de Dios. Pero bien, esta podía ser una causa por la cual el pueblo, no había habitado aquel lugar. El segundo podía ser también, podemos pensar, hipotetizar, al no haber gente viviendo, trabajar en la ciudad iba a ser difícil y la gente necesitaba vivir de algo, entonces, dentro de la ciudad se hacía difícil el mantenimiento. Y tal vez también como una tercera razón, y creo que también esto sería una razón probable, era el problema de los enemigos. Los vecinos que estaban alrededor, como ya hemos visto a través del libro de Nehemías, estaban allí viendo qué pasaba, atentos, para que no se reconstruyera la ciudad, para que no se reconstruyeran los muros. ¿Por qué? Porque obviamente ellos no querían que allí el pueblo de Israel se levantara nuevamente. Pero el porqué del temor tal vez de alguno de ir a reconstruir y estar allí. Porque si el pueblo se juntaba allí en Jerusalén, ellos iban a ser, un objetivo para los enemigos. Mientras estuvieran fuera, esparcidos alrededor, el enemigo no los podía ver como un potencial allí para que se levantara, un potencial opositor, y los dejaría tranquilos. Pero bien, allí como vemos volviendo al versículo 1, dice allí la palabra de Dios, Nehemías 11:1, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posición en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Y bien, para empezar la restauración de la ciudad, ¿sí?, lo que comenzaron los líderes comenzaron a poner el ejemplo. Los líderes comenzaron a, habitar allí la ciudad de Jerusalén. Y bien, yendo allí al versículo 1, allí se dice, dice, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Parece ser que aquí el autor está dándole el lugar correspondiente a la ciudad de Jerusalén. Y allí él la menciona como la ciudad santa. La ciudad santa. Y investigaba un poquito de esto cuando leía y estudiaba y en el Antiguo Testamento, solo en 5 oportunidades se habla de Jerusalén como la ciudad santa. Aparece en 2 oportunidades en Isaías, en 1 oportunidad en Daniel y en 2 oportunidades en el libro de Nehemías, y más específicamente en este capítulo 11, allí de Nehemías. Y sin duda que el autor y allí los líderes estaban motivando al por qué ellos necesitaban ir a aquel lugar. Era la ciudad, el lugar que Dios había escogido para que su pueblo, su nación santa, habitara. Por lo tanto, he ahí la importancia de que comenzara nuevamente a repoblar aquel lugar. No solo para que se levantara allí una ciudad, sino también porque allí estaba el lugar donde el pueblo de Israel debía adorar. Era allí donde el pueblo junto debían adorar a Dios. Y esto también lo podemos ver a través del libro de Nehemías en varias oportunidades. Estaba aquel lugar
para que el pueblo de Dios le adorara. De allí la importancia de juntarse, de estar juntos para adorar a Jehová, el Dios de Israel. Y bien, allí en el versículo 1 comienza diciendo, y habitaron los jefes del pueblo. Versículo 2, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Y vemos que no hubo una ley que determinó obligatoriedad para que la gente fuera y habitara en Jerusalén, sino que se ofrecieron voluntariamente. Y tiene un paralelo este pasaje de Nehemías capítulo 2 con el pasaje de Jueces capítulo 5, donde allí aparece Débora y allí en el libro de Jueces el pueblo de Israel enfrentar a los enemigos que se le habían levantado contra los israelitas. Y allí Débora invita allí al pueblo, ¿sí?, para que se levantara para luchar, para ir a la batalla. Y allí en Jueces, capítulo 5, vemos que también allí se ofrecieron voluntariamente. Y yo les leo. Jueces 5:2 dice, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente, el pueblo loada a Jehová. Versículo 9, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Y vemos allí cuán importante es la actitud de aquellos. Voluntariamente se ofrecieron. Voluntariamente dijeron, estamos aquí, nos ofrecemos, en el caso de Jueces, para pelear, para luchar por el pueblo. En este caso, para poblar la ciudad de Dios, para poblar la ciudad santa, como mirábamos allí en el versículo 1, se ofrecieron. Y bien, sin duda que aquella gente se ofrecía junto con su familia para ir allí adelante, voluntariamente. Y me prestaba atención a esta palabra voluntariamente, porque una de las cosas que podemos ver es que cuando Dios comienza a obrar en aquellos reyes paganos que habían llevado al pueblo de Israel cautivo a consecuencia del pecado del pueblo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo y ellos debían volver allí para Jerusalén, vemos que, Ciro da el edicto de que el pueblo, los judíos salieran, y allí también se presenta de que la gente comenzara a dar ofrendas voluntarias, en principio para la reconstrucción de la casa de Dios. Y cuán importante es que nosotros podamos tener esa disposición, no imposición, por servir, por adorar, por honrar a nuestro Dios, en forma voluntaria. Y yo les leo allí en Esdras capítulo 1, versículo 4, dice, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y bien, allí comenzó en este accionar del pueblo, un proceso de selección. ¿Y cómo llegaron a seleccionarse? Allí se comenzó a echar suertes. Y en aquel tiempo, para los israelitas era algo común determinar qué iban a hacer echando suertes. Y yo, por ejemplo, les leo Proverbios 18:18, ya hemos hablado del Urim y Tumim, ¿se acuerdan de aquellas dos piedras que tenían el sacerdote que ayudaba para en tiempos de allí tomar decisiones, esperaba para que el sacerdote viniera? Pero también allí Proverbios 18:18 dice, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos.
Por lo tanto, esto no era algo nuevo, sino era una costumbre del pueblo. Y observamos que allí se asigna que el 10% más o menos de aquellos se iban a presentar e iban a estar para poblar la ciudad de Jerusalén. Y bien, podemos ver que la respuesta del pueblo fue sí voluntaria. Pero mirando como un todo, allí el libro de Nehemías, vemos que esta respuesta del pueblo es accionada sin duda por lo que había sucedido en el capítulo 8, 9 y 10, aquel avivamiento del pueblo. En el capítulo 7 decíamos, el pueblo, Nehemías presenta y muestra cuál era la situación. La ciudad estaba deshabitada. Luego del capítulo 8, 9 y 10 ya había voluntarios que estaban ofreciéndose para repoblar la ciudad. Y bien, el resultado de aquella selección y el resultado de aquella acción, de aquella gente, vemos que comenzaron allí a poblar la ciudad. Y miren conmigo el capítulo 4, la primera parte, dice: en Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. Bien, la gente obedeció y allí vemos que el resultado de aquel accionar nos deja una lista de aquellos que comenzaron a poblar nuevamente la ciudad santa. Principalmente, como dice el versículo 4, eran de las tribus de Judá y de la tribu de Benjamín. Ciertamente, los que antes de la cautividad habitaban aquella ciudad eran de estas dos tribus, de Judá y de Benjamín. Y aquí vemos que el autor nos comienza a dar una lista de aquellos que habitaron aquel lugar. Y también es interesante ver cómo se fueron organizando en aquel lugar, ¿verdad? Bueno, políticamente, en la parte de adoración, cómo fueron allí ubicándose. Bien, decíamos en el versículo 4, comienza hablando, versículo 4, 11:4 dice, bueno, los de Judá y los de Benjamín. En el versículo 6 habla de 468, bueno, que fueron y moraron hombres fuertes, ¿verdad? Más bien sería guerreros. Luego el versículo 9 habla, y Joel, hijo de Sicri, era el perfecto de ellos, aquel que estaba guiando o controlando, como un intendente tal vez podemos pensar, ¿verdad? Versículo 10, de los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joarib y Joaquín. Los anteriores podemos decir eran los laicos, aquellos del pueblo, que no eran parte del sacerdocio de los levitas. Bueno, los que fueron y comenzaron a habitar la ciudad. Pero también en el versículo 10, como bien decía, comenzaron allí a aparecer los sacerdotes. Después en el versículo 11 habla de el príncipe de la casa de Dios. Este sería el sumo sacerdote, el que estaba allí como la figura principal para llevar adelante la adoración a Dios. Y allí vemos que se reparte dentro de esa gente, el versículo 12, aquellos que iban a servir en la obra de la casa, ¿verdad? Obviamente el templo, ¿sí? Luego habla de hombres de gran vigor en el versículo 14, y en el versículo 15 comienza a hablar de los levitas, y en el mismo versículo habla de aquellos capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Y así sigue marcando, ¿no? Luego los porteros, aquellos que guardaban el lugar, los cantores, ¿sí? Y termina en el versículo 24 hablando de aquel que, bueno, era una autoridad al servicio del rey y de todos los negocios del rey para con el pueblo. Obviamente en este caso el rey era aquel rey, ¿sí? Sí que les había permitido a Nehemías volver para la reconstrucción.
Pero lo que miraba allí es, bueno, no fue un ir y poblar así nomás, sino que aquellos que voluntariamente se dieron, fueron organizadamente, como vamos viendo aquí, y comenzaron a repoblar la ciudad santa. No tan solo para que comenzara a haber una nueva ciudad que salía de los escombros y las cenizas, sino también en aquella ciudad se iba a llevar adelante lo que era lo más importante, la adoración a Dios. Y allí también estaban aquellos que iban a tomar parte en esta actividad. Y aún el libro de Nehemías nos da allí una lista, ¿sí?, de las personas que habitaron fuera de Jerusalén. Sigue el relato y comienza allí a hablarnos de aquellos que habitaron fuera, del versículo 20 al 36. Pero bien, podemos ver a aquellos que sin duda, como vimos, sin duda se dieron voluntariamente, y que Dios los ha dejado allí plasmados en su palabra para que recordemos a aquellos hombres fieles que Dios usó para que se siguiera allí en la ciudad santa proclamando el nombre del Dios verdadero. Y bien, así podemos ver el capítulo 12, que comienza allí los primeros versículos, 26 versículos, prácticamente la mitad del capítulo, ¿verdad? Allí se identifica especialmente aquellos que llevaron adelante lo que tiene relación con los sacerdotes y los levitas. Y el autor se encarga de ver desde Zorobabel hasta los tiempos de Nehemías, aquellos que, eran sacerdotes, eran levitas, y era de suma importancia identificar, sus familias, para que ellos ocuparan su lugar en el servicio a Dios. Y así podemos mirar y poner un poquito más detalladamente e ir viendo, todos los que entraron, cuál era su tarea, cuál era su función. Pero lo que quiero destacar para ir terminando era que cada uno de ellos, de esos que voluntariamente se dieron, desde ese hombre Ataías, un hombre parte de una familia, ¿sí?, de Judá, que voluntariamente se dio, hasta Petaías, que era alguien importante, o los hijos de Asaf, destacado en la escritura que el hombre músico en cuanto a la adoración a Dios, todos fueron importantes para que la ciudad santa se levantara. Y todos tuvieron su parte para hacer posible aquello que Dios quería, que se volviera a levantar la ciudad, los muros y el templo. Y sin duda, como decíamos al principio, cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, somos parte de la iglesia. Somos parte de la iglesia. Somos parte de la historia de la iglesia. Y Él nos ha dado el privilegio de estar aquí para hacer la historia de Dios con nuestras vidas. Y miraba allí en Hebreos 13:7 que dice el autor de Hebreos: acordaos y de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Pero yo cambiaba diciendo: acordaos de aquellos fieles hombres. Acordémonos de aquellos que dieron sus vidas para que hoy podamos disfrutar de la verdad de la palabra y podamos tener una iglesia y puertas abiertas para que la iglesia se reúna. Y al ver esos ejemplos podamos ser desafiados por ellos, pero también podamos mirar a nuestra vida y ver cómo está nuestra vida. Tal vez hemos dejado crecer cosas en nuestra vida, como decía el autor de Proverbios, que han, hecho raíces y han detenido nuestro seguir edificando la casa y el pueblo de Dios. Que Dios nos dé su gracia para identificar todas aquellas cosas que tal vez
o no todas, sino algunas cosas que están impidiendo que sigamos creciendo y siendo parte de la historia de la iglesia de Cristo. Y que en su gracia, como también Hebreos 12 nos dice, despojémonos de todo peso y corramos. Y que podamos seguir escribiendo la historia de la iglesia de Cristo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por poder ser parte de tu iglesia por medio de Cristo Jesús. Qué privilegio que tenemos. Y gracias por ello, Señor. Y tal vez podemos recordar ese himno que dice, Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Y tal vez necesitamos reanimar ese amor en nuestros corazones. Y que como tu iglesia sigamos escribiendo la historia. Una historia que en todo busque darte la gloria y la honra a ti. Pero una historia en la cual podamos seguir disfrutando de ti, cada uno de nosotros, como nuestro Padre y nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias por los hermanos que en este caso han hecho posible la historia de tu iglesia. Como algunos recordaban a algunos de aquellos hermanos fieles que fueron parte de esa iglesia. A algunos que todavía están con nosotros, gracias. Gracias por su ejemplo, su fidelidad. Tú le sigas usando y guardando. Pero levanta a otros que también tomen esos lugares y sigan escribiendo la historia para tu gloria de tu iglesia aquí. Te alabamos, te damos gracias y oramos a ti en nombre de Cristo Jesús. Amén. Haber escuchado con nosotros el estudio de la palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.